La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes, con su consiguiente estancamiento táctico. Está considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. En ella se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias de las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a la Triple Alianza. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo el 28 de junio de 1914, a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo Joven Bosnia, ligado a la organización clandestina nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austrohúngara después de la muerte de su primo Rodolfo de Habsburgo en 1889 y de su padre Carlos Luis de Austria en 1896. Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Consecuencias. En la Primera Guerra Mundial lucharon 65.8 millones de soldados, de los que murieron más de 1 de cada 8, un promedio de 6.046 hombres muertos cada día en los 4 años que duró la guerra. Aunque no es posible determinar a ciencia cierta el gigantesco saldo de víctimas, se estima que tan solo el número de soldados muertos asciende a 8.500.000. A consecuencias de esta guerra cayeron 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de discapacitados. Francia fue el país más afectado proporcionalmente, 1.4 millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población activa masculina. El estancamiento demográfico francés se prolongó, con un envejecimiento de la población que solo logró crecer con la inmigración. El norte francés estaba en ruinas: casas, puentes, fábricas, etc. En el plano político, 4 imperios autorizados se derrumbaron, lo que transformó profundamente el mapa de Europa, rediseñado por el Tratado de Paz de 1919. El imperio del Zar, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán. Tras el conflicto, se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores. Al conjunto de estos tratados se le conoce como la Paz de París 1919-1920. Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. Este tratado produjo gran amargura entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria-Hungría. Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 en Francia entre Bulgaria y las potencias vencedoras. Trianon, acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictó la entrega del territorio a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados.
El tratado limitaba a sus territorios a Constantinopla y parte del Asia Menor. Fin de la guerra. Reforzados por las tropas provenientes del Frente Este, los alemanes ponen todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el general de infantería a partir de marzo de 1918, sobre el río Somme, en Flandes y en Champaña. Esta comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el 17 de junio. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda todas sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla de Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada era evidente. Es el principio del fin para los imperios centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días la lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide el armisticio. El Imperio Otomano está al límite de sus fuerzas y no puede contener a los británicos que han tomado ya Jerusalén y Bagdad y avanzando hacia Anatolia. Franceses y británicos ocupan el oriente próximo a Irak y el Imperio Otomano también se rinde. El duelo entre italianos y austriacos está asimismo por resolverse. El general Díaz se ve presionado por su gobierno, que necesita de una victoria en el frente alpino para poder negociar. El Reich está en una situación desesperada, se ha quedado sin aliados, su población civil sufre draconianas restricciones, su ejército está al límite, sin reservas y desmoralizado. En efecto, tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. El 8 de agosto, un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente alemán. Los aliados penetran en Bélgica. El alto mando pide el brazo político iniciar inmediatamente negociaciones de paz. Cunde la convicción de que la guerra está perdida. Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Compiègne el 11 de diciembre de 1918. La guerra termina con la victoria de los aliados.